Bienvenidos todos a nuestro estudio esta mañana. Tenemos nuevas personas. Mi nombre es Chachi. Mi nombre legal es Joshua, pero me gusta Chachi. Es un poco más fácil de acordarse. No sé por qué aquí lo dicen de 10 diferentes formas. Me dicen Joshua, Yeshua, así que Chachi. Es más fácil y es de cariño, es de familia y es de amigos. Y ustedes son mi familia y mis amigos. Así que bienvenidos en esta mañana. Hermanos, vamos a estar en Juan capítulo 8 y los invito a que me acompañen a Juan capítulo 8. Hermanos, bienvenidos. Ahora, hermanos, el título del mensaje de esta mañana es La verdadera libertad. La verdadera libertad. Hay muchas personas que piensan que son libres y verdaderamente no lo son, ¿cierto? Una de las cosas que más causa fricción y problemas en toda relación y en todo matrimonio, ¿saben qué es? Las finanzas, el dinero, ¿cierto? Si están casados aquí, no sé si han tenido esa conversación con su esposa o esposo. Cuando hay deudas, cuando están cobrando, el estrés viene y hay fricción y uno realmente no se siente libre. No sé cuántos de ustedes han pagado una deuda grande que han tenido por muchos años. Yo fui muy irresponsable con mis finanzas en mi juventud. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos le dan a cualquier persona una tarjeta de crédito. Hombre, si usted tiene un corazón que está sonando, aquí está su tarjeta de crédito. ¿Y qué hice con esa tarjeta de crédito? Me la gasté y terminé con una deuda tan grande y con intereses del 18-19% que todos los meses yo pagaba y ni siquiera cubría el interés de lo que pagaba. Pero finalmente, después de años, cuando finalmente pagué esa tarjeta, hombre, yo corté esa cosa, la boté, la quemé. Yo dije, nunca más voy a tocar esa, hasta que me llegó la siguiente en el correo. No, pero este sentido de estar libre, de no tener a nadie encima de uno, esa presión y sentir libertad. Hermanos, esa libertad no se compara a la que tenemos en Cristo Jesús. A la que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, Juan capítulo 8 versículo 30 termina con muchas personas creyéndole a Jesús lo que él estaba diciendo. Jesús empezó esa segunda parte, ese discurso diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no tiene que caminar en la oscuridad. ¿Listo? Ahora vamos a ver que el versículo del 31 al 59 nos muestra qué tipo de fe era la que las personas en el versículo 30 decía que creyeron muchos. Nana, can you check and see why it's making so much noise over there? Gracias. Ese es mi hijo, si lo escuchan gritando. Pero algo que es muy importante es que este pasaje es importante porque Jesús aquí defiende y define lo que es la verdadera fe. Expone lo que es la esclavitud espiritual y revela lo que es la verdadera paternidad espiritual, de quién es tu padre. Y sabes que al final de eso ya se declaró como el agua viva, ya se declaró como la luz del mundo. Hoy se declara como Dios al decir yo soy. Declara su identidad eterna. Y aquí la conversación pasa de interés, porque muchos creyeron, muchos estaban muy asombrados, a una confrontación. Y lo triste del versículo 30 cuando dice muchos creyeron las palabras de Jesús, esta porción termina con muchos recogiendo piedras a matarlo. Un cambio drástico y muy corto, pasó en unos minutos. Decir, wow, le creemos, de pronto sí es el Mesías, lo vamos a matar. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad nos incomoda. La verdad incomoda. Cuando alguien le dice a uno la verdad, le incomoda a uno, pero antes de liberar tiene que incomodar, nos tiene que incomodar. Y empecemos en el versículo 31 donde dice:
Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, estamos hablando continuamente de los que estaban ahí, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Hermanos, creer no es lo mismo que permanecer. ¿Sí entendieron eso? Creer no es lo mismo que permanecer. Yo creo que vas a tener un tiempo muy difícil aquí en Colombia encontrando a alguien que no cree en Dios, ¿cierto? Colombia somos un país que de raíces católicas, todo el mundo, hasta en colegio público hacían la misa, hacían la oración. Es muy difícil que encuentres a alguien aquí que no crea en Dios. Todos creen en Dios, pero ¿le pertenecen todos a Dios? Esa es la diferencia y esa es la clave, porque Jesús dice, la gente que creyó en Él, ustedes verdaderamente son mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ahora Jesús se dirige a los que creyeron en Él y la evidencia de ser un discípulo de Jesús no es una decisión momentaria, es permanecer. Es permanecer. Y esa es la parte que muchas personas no entienden. Y yo he tenido esta conversación con muchas personas. Les digo, pero hombre, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, me bautizaron cuando tenía 2 años, cuando tenía 1 añito. Sí, yo ya hice mi primera comunión. Sí, yo acepté al Señor hace 38 años. Pero hombre, no vives como si fueras hijo de Dios. Vives como hijo del diablo. Fuerte, ¿cierto? Pero aquí Jesús llama a estas personas hijos del diablo. No quiero adelantarme mucho. Pero dice, 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos hemos escuchado este versículo? Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿qué es la verdad? Hoy en día vivimos en un tiempo donde cada persona quiere definir la verdad de su propia vista. ¿Has escuchado decir, esa es tu verdad y esta es mi verdad? ¿Qué? Eso no tiene sentido, es oxymoron, no sé cómo decirlo, como irónico. Es irónico. ¿Cómo así que tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad? No, solo hay una verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Pero hermanos, la verdad no libera a aquellos que escuchan ocasionalmente, porque ¿cuántos no han escuchado la verdad? ¿Cuántos no han escuchado que Jesús vino a este mundo, que murió por nuestros pecados, que al tercer día resucitó y en poder y nos ha dado su Espíritu Santo? ¿Cuántos no han escuchado eso? Muchos. Pero es permanecer en esas enseñanzas. Y me encanta lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, porque es tan importante. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su propio cuerpo físico, Como resultado los ha trasladado de su propia presencia a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. 23, y esta es la parte importante. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. ¿Cuántos cristianos vuelven a caer bajo la trampa de que siguen siendo esclavos, de que siguen siendo hijos de la oscuridad y no de la luz? Debemos seguir creyendo esa verdad de que Cristo murió por nosotros y que es a través de fe que tenemos justificación, que tenemos salvación en Cristo Jesús. Qué importante es eso, hermanos. No lo olviden, que no es a través de obras, es a través de fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Versículo 33. Y ellos le responden y le dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los harás libres? Hermanos, ustedes saben que negar la esclavitud es parte de la esclavitud. Cuando alguien está en esclavitud,
Ellos no dicen, no, sí, yo estoy en esclavitud. No, dicen, ¿yo qué? Yo puedo dejar de hacer esto cuando yo quiera. Yo puedo dejar de hacer esto. Y hacen excusas. Pero lo chistoso aquí es que ellos dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cuántos de aquí les gusta la historia? A mí me fascina la historia. Me fascina, eso fue lo que hice mi título en la universidad, mi último título fue en historia. Históricamente, Israel fue esclavo de Egipto, Israel fue esclavo de Babilonia, que estamos estudiando a través de Jeremías los miércoles, y ahorita están esclavos de Roma. Roma está en control de todo Israel, de todo esto. ¿Y cómo así se dicen? Solo quiero que te imagines que ellos están en el templo. Al lado del templo había un fuerte, un castillo romano en Jerusalén, y los podían ver desde el castillo. Ahora ellos están diciendo, nosotros nunca hemos sido esclavos. Yo creo que Jesús, me imagino que dijo, ¿y qué es eso? Ustedes son esclavos actualmente. Pero lo que nosotros vemos es que espiritualmente ellos estaban ciegos de su propia condición. Se defendían era en su herencia, en su linaje, en su sangre, al decir nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Cómo así que somos esclavos? Hermanos, me encanta lo que dice A.W. Tozer, donde él dice, la verdadera esclavitud no es externa, sino la del corazón dominado por deseos desordenados. Por deseos desordenados. Y ahí es donde vemos la verdadera esclavitud, porque muchas personas te pueden decir, hombre, yo no soy esclavo, yo soy libre. Hombre, mira, yo tengo todo este dinero, yo tengo toda esta libertad, yo tengo todo esto, yo tengo todo esto. Pero hermanos, les digo algo. Lo que en tu vida tome el lugar de Dios es tu maestro. Y te has vuelto un esclavo a eso. Pueden ser cosas en diferentes niveles y en diferentes lugares. Muchas personas piensan automáticamente a los extremos más grandes cuando alguien dice, no, pero yo no soy drogadicto. Esas personas sí son esclavas. No, es que yo no soy borracho. El alcoholismo, no, es que yo no hago esto, yo no hago... Y van a esos extremos. Pero hermano, te vuelvo a decir, tú te vuelves esclavo a cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida. Puede ser tu trabajo, puede ser tu pareja, puede ser las redes sociales, puede ser otros pecados. Hermanos, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida es tu maestro. Y te has vuelto un esclavo a eso. Pero me encanta cuando el apóstol Pablo dice, yo soy un esclavo del Evangelio, un esclavo del Señor Jesús. Porque ese debería ser nuestro maestro. Y mira lo que Jesús dice, el versículo 34. Y este es un versículo muy interesante porque muchas personas lo toman fuera de contexto y no entienden lo que verdaderamente está siendo dicho por Jesús. Aquí donde Jesús dice, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes aquí cometen pecado? ¿Ninguno? El que diga ninguno cometió pecado. Hermanos, este versículo es interesante porque usa lo que dice, no sé si lo traduje bien, pero es tiempo verbal, que habla sobre un pecado continuo y habitual. Continuo y habitual. Entre comillas, un vicio. Jesús no está diciendo que toda persona que comete un pecado es automáticamente esclavo a ese pecado. Lo que está diciendo es toda persona que vive en pecado, que practica el pecado, es esclavo del pecado. Y aquí lo que Jesús define es la esclavitud no como política, sino moral y espiritual. Y la vemos en eso. El pecado no solo se comete, se practica. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes... Les doy un ejemplo mío, me gusta hacer del ejemplo, que cuando yo era chiquito, y esto es un poco chistoso, les voy a decir, cuando yo era chiquito, yo había encontrado una foto en mi casa, en Villavicencio, de una mona, una gringa, bonita, con pelo mono, y yo me llevé la foto al colegio. Y yo le dije a todos mis amigos que es mi novia, está en los Estados Unidos. Y todo el mundo, ¿en serio? ¿Cómo se llama? Se llama Ashley. Uy, sí. Y yo mostrándole a todo el mundo mi novia. Y claro, por como un año,
Todo el mundo dice, es que Chachi tiene novia en los Estados Unidos, muéstrale la foto. Y yo, sí, mi novia. Y esa presión de que yo tenía que vivir esa mentira, practicar, me volví un esclavo a esa mentira. Y de repente mi hermano Joey agarró esa foto y dijo, hey, esta es nuestra prima. Uy, Dios mío, yo ni siquiera sabía que era mi prima en los Estados Unidos y yo diciéndole a todo el mundo que era mi novia. Es algo vergonzoso, yo sé, pero es para decir, cuando nosotros hacemos eso, nos volvemos esclavos a eso. Si tú tienes que vivir una mentira, te vuelves un esclavo a esa mentira. Si tú tienes que vivir y estás cometiendo algo habitualmente, te vuelves un esclavo a esas cosas. Porque, hermano, el pecado no solo se comete, se practica. Y mira lo que Jesús dice al describir un esclavo cuando dice en el 35, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Escuchen eso, crean esa verdad, porque el enemigo los va a tratar de decir, usted no es hijo de Dios. Pero hermanos, ¿en qué casa estamos? ¿En qué familia estamos? En la de Dios. Y es algo tan hermoso saber y conocer que yo soy hijo de Dios, que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y lo que me encanta es, el esclavo no es miembro permanente. Y no sé si has ido a vivir en la casa de algún amigo y te sientes como que, toca cuidar, me limpio los zapatos, me quito los zapatos, me siento bien organizadito de pronto. Pero ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? Llegas y te relajas y descansas. ¿Por qué? Porque estás en tu casa. Y Jesús habla de eso. El esclavo nunca se siente en casa, en la casa de Dios. Siempre te vas a sentir como un extraño en la casa de Dios. Pero el Hijo, y nosotros se nos da el privilegio de ser hijos de Dios cuando creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y vivimos no por nosotros, sino vive Él en nosotros, somos hijos. Y ese sentido de estar en tu casa es algo tan especial. Muchos de ustedes tuvieron el placer de irse a su casa por vacaciones. Y no se compara, ¿cierto? Ese olor a casa cuando uno abre y dice, estoy en casa. Y qué bonito eso, que tú puedes estar en la casa de Dios en todo lugar. Y saber de que tú, si el Hijo te ha hecho libre, verdaderamente eres libre. No lo olvides. No lo olvides. Versículo 37 dice, claro que me doy cuenta que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme. ¿Por qué? Porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Qué versículo tan importante. ¿Cuántas personas que no tienen lugar para el mensaje de Dios en su corazón? Hermanos, nuevamente les digo, la descendencia espiritual se demuestra por obediencia, no por linaje. No importa de que seas el hijo de Abraham. Y hoy en día vemos eso. Es muy popular hoy en día. Vemos un movimiento muy fuerte entre las iglesias donde quieren volver a la ley, donde quieren volver a lo judío, a lo hebreo, a lo israelita. En mi parte, yo creo que si está hecho de la forma correcta es algo muy bonito. Pero si piensas que te puedes justificar por tus hechos, o por tu linaje, o porque observas esto, o porque no observas y no comes chicharrón, y porque haces esto, ahora te estás justificando por tus propias obras. ¿Y de qué vale la gracia si tú mismo lo puedes hacer en tus propias obras? Pero hermanos, ¿cuántas personas no tienen lugar para el mensaje de Dios en su corazón? ¿Qué es el lugar de la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuál es ese lugar? Me encanta lo que Charles Spurgeon dice, donde dice esta lista larga, ¿cierto? Pareciera como que fuera una lista un poco chistosa, pero me encanta donde dice, la palabra de Dios tiene que tener un lugar interior. La palabra de Dios debe de tener un lugar de alto honor.
La palabra de Dios debe tener un lugar de confianza. La palabra de Dios debe tener un lugar de autoridad. La palabra de Dios tiene que tener un lugar de amor. La palabra de Dios debe de tener un lugar permanente en tu vida. Hermanos, solo vienes a la iglesia, solo amas a Dios, solo lo dices de una parte exterior, o verdaderamente crees esta palabra. Verdaderamente estás siguiendo y obedeciendo al Señor. Porque me encanta, ese es el lugar de la Biblia en tu vida. Ese es el lugar de la palabra de Dios en tu vida. Versículo 38 dice: y yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. ¿Ves la diferencia de las P's? P mayúscula, P, hablando del Padre Celestial, Padre de aquí de la tierra, y hablando de Abraham. Y ellos dicen: nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Seguirían su ejemplo. Abraham no amó a Dios con solo palabras. ¿Qué hizo? Lo demostró en obediencia. Lo demostró en fe. Y sabemos que la fe de Abraham fue contada como justicia. Y qué hermoso eso de que este hombre no tenía la palabra de Dios, no tenía las promesas de Dios, pero escuchó a Dios. Génesis 18, no creo que lo puse, pero disculpa. El Señor se le apareció en su carpa a Abraham. ¿Y qué hace? Corre a lavarle los pies, corre a cocinarle un becerro, corre a todo esto, con alegría y con gozo. Y estaba con dos ángeles también en ese, si quieren leer, Génesis 18, es increíble esa historia. Pero me encanta porque Abraham amó a Dios con pasos, con altares, con obediencia y con confianza. ¿Esto es lo que ellos están haciendo aquí? No. Y mira lo que dice el versículo 40, Jesús sigue confrontando, dice: en cambio ustedes procuran matarme porque les dije la verdad, cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros somos hijos legítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Esta parte es muy interesante cuando ellos responden: nosotros somos hijos legítimos. ¿Sabes qué le están diciendo a Jesús? Se están burlando y le dicen: usted es un hijo de fornicación. Escuchamos de José, escuchamos de María, escuchamos del chisme que está rodeando, y él dice: nosotros somos hijos, nuestro verdadero padre es Dios. Y se están burlando de él. Y qué triste. Pero mira lo que Jesús les dice en el 42. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de mi Padre. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Hermanos, les dije lo mismo desde el principio. La verdad siempre nos incomoda, ¿cierto? Siempre nos incomoda escuchar la verdad. Versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y les encanta hacer las malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso. Él es el padre de la mentira. Aquí Jesús describe al diablo como alguien que es mentiroso, asesino, y opone la verdad. Hombres, es muy triste porque cada uno de nosotros antes éramos hijos de la oscuridad. Antes éramos hijos de este mundo, del diablo, se puede decir de esa forma fea. Y me imagino que por eso le querían tirar sus piedras también. Pero les dice en cuenta: ustedes son hijos porque aún caminan en ese, porque aún hacen lo que él hace. Mira lo que dice en Primera de Juan, donde dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 11: el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. Y Mateo 7, 20: así que es por sus frutos los
reconocerán. Hermanos, hay muchas personas, como les dije, que creen en Dios, pero que son hijos del diablo. Es fuerte, ¿cierto? Es una palabra fuerte. Hay muchas personas que creen en Dios, pero son hijos del diablo. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Satanás cree en Dios. Los mismos demonios creen en Dios, creen en Jesús. Así que es muy importante ver, y como les dije al principio, permanecer en la verdad, permanecer en el Señor. 45 dice: por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, entonces ¿por qué no me creen? Jesús aquí les da toda la oportunidad para que lo acusen. Dígalo que mira, aquí, acúsenme de un solo pecado. Y no pudieron. 47. Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Este versículo me encanta, porque es una confrontación a nuestro corazón. Te puedo preguntar, ¿te deleitas en escuchar la palabra de Dios? ¿Te deleitas en leer la Biblia? ¿O es aburrido? Pues, ay, qué cansancio, tengo que leer esto. Me confundo. ¿O te deleitas y dices, Señor, ¿qué me quieres mostrar hoy en día? Tu hermano, se ha enfriado ese amor que antes tenías por el Señor y por su palabra. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando primero conocieron de Cristo? Cuando primero les dieron una Biblia, ¿cuántos de ustedes no fueron a la casa esa noche y dijeron, voy a leer la Biblia? Yo quiero leer la Biblia, yo quiero aprender la Biblia. Y de pronto han pasado años, de pronto han pasado un tiempo y de pronto la Biblia ya tiene polvo encima. O ni siquiera sabes dónde está. Tú llegas, pero ¿dónde quedó esa Biblia? De pronto ya no lees la palabra de Dios. Hermanos, qué importante es leer la palabra de Dios, escuchar de Dios. Estamos en la época y estamos en el tiempo donde un podcast o un devocional reemplaza la palabra de Dios en muchas vidas, y no es así. No debe ser así. O dice, no, pues yo escuché un pastor que me dijo esto y ya estoy bien. Escucha de Dios, escucha de Jesús, el buen pastor. Escucha de Él, busca de Él. Y es chistoso porque hemos hablado con personas que nos dicen que leer la Biblia lo vuelve loco a uno. No me ponga a leer la Biblia, eso lo vuelve loco a uno, se va a confundir. Hable con el Padre, Él le explica todo, pero no póngase a leer la Biblia. Pero algo que debemos entender, hermanos, y algo que nosotros debemos siempre recordar: la palabra de Dios nos aleja del pecado. ¿Cierto? Amén. Pero el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Si tú estás practicando pecado, viviendo en pecado, enredado en pecado, esclavo del pecado, claro que no quieres leer la Biblia. Claro que no quieres abrir estos pasajes. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda. Pero ¿sabes qué? La verdad sana. Y la verdad nos limpia y nos salva. Deje que te incomoda. Deje que te incomoda. Ahora que tengo hijos, yo me acuerdo de niño que me raspaba y me ponían alcohol. Yo, ¡ah! Y nadie le gusta eso, ¿cierto? Nadie le gusta que le limpien una herida. Pero ahora que soy padre, ahora que tengo a mi hijo y se raspó la pierna, no le pongo alcohol, le pongo agüita oxigenada, porque alcohol, ¡no! Y yo le dije, deja que te pica, pero está sanando. Deja que te duele, está sanando. Así es la palabra de Dios. Deja que te incomode, está sanando. Sigue buscando del Señor. Mira lo que dice en Apocalipsis el apóstol Juan cuando dice, pero tengo contra ti, el Señor Jesús dice esto, contra ti has dejado tu primer amor. Nuevamente te pregunto, ¿estás buscando a Dios con la misma energía, con el mismo entusiasmo, con la misma pasión que cuando primero conociste de Él? Cuando primero conociste de Él. O ya estamos en una rutina, ya tengo mi podcast, ya tengo mi devocional y lo leo 3 páginas y ya sigo adelante. Hermanos, sigue
leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, y por eso me encanta de la forma en que nosotros enseñamos aquí. De acuerdo, estoy hablando mucho y debería leer más la palabra, pero estudiamos la palabra de Dios. Ustedes ya me pueden decir de qué se trata Juan capítulo 8, porque es un poco extraño esta parte, eso, porque estudiamos la palabra de Dios. Y mira lo que le responden ellos en el 48, palabras fuertes y tristes donde le dicen: samaritano endemoniado, dijo la gente, ¿no veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Hermanos, cuando el mundo no puede encontrar acusa contra Jesús, lo ataca con falsas acusaciones. Le dicen samaritano endemoniado, samaritano, un grupo de personas que odiaban a ellos, racistas, en esto contra este pueblo, endemoniado. Y mira lo que Jesús dice. No, dijo Jesús, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre, en cambio ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Hermanos, ¿se fue? Hermanos, la humildad de Cristo contrasta, no se ha perdido la... Oh, there you go. Disculpa. La humildad de Cristo se contrasta tan fuerte contra la dureza del corazón de estas personas. Y Él es despreciado. Él es desechado. Y mira lo que dice en Isaías 53. Una profecía acerca de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Podemos ver claramente esa profecía cumplida en este momento. Versículo 51, donde dice: les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Jamás morirá. Y nuevamente, cuando empezamos el libro de Juan, si se acuerdan, hace muchos meses, algunos de ustedes estaban con nosotros, les dije: veamos las cosas de Dios con ojos espirituales. No con ojos físicos, con ojos espirituales. Y aquí vemos que las personas y los fariseos y las personas que estaban escuchando veían las cosas no con ojos espirituales, porque no eran espirituales, eran carnales. Y vemos aquí en el 52 cuando ellos dicen: ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio. Dijo la gente: hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices: el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió igual que los profetas. ¿Tú quién crees que eres? ¿Tú quién te crees que eres? Hemos escuchado esa pregunta varias veces en solo este capítulo. ¿Tú quién eres? Pero ¿tú quién quieres? Y Jesús dice: el mismo que he dicho que soy, sigo siendo, yo soy. Pero hermanos, desde la lógica humana, la conclusión parece obvia. Todos han muerto, todos vamos a morir, pero ¿tú quién dices? Ahora, si tenemos algunos que les gusta la historia y les gusta un poco las traducciones entre el griego, es interesante porque quiero que vean algo, y si quieren ir a la casa y lo estudian y me dicen qué aprendiste tú y lo comparamos de pronto la siguiente. Cuando Jesús dice en el versículo 51, ¿puedes ir uno hacia atrás? Les digo la verdad, todo el que me obedezca jamás morirá. Siguiente versículo, ¿qué dice? Nunca morirá. ¿Hay una diferencia entre jamás y nunca? Algunos dicen no. En el griego son dos palabras diferentes. Es muy interesante porque jamás habla de una permanencia, de una fuerza tan increíble. Jamás. Nunca es de poco más suave, es un poco más, yo creo que no tan fuerte. Aquí vemos que Jesús les dice, 54, y ya casi terminamos, dice: Jesús contestó: si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor,
pero es mi Padre quien me glorifica. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Y aquí llegamos a la diferencia. Jesús no se defiende a sí mismo, no se autoexalta, no se compara con Abraham ni compite con Abraham, solo en cambio dice, yo conozco a Dios, yo obedezco a Dios y vivo en perfecta comunión con Dios. Y este es el ejemplo que debemos seguir. Versículo 56 dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Hermanos, Abraham, es un poco extraño este versículo porque muchos teólogos dicen, pero ¿cuándo vio Abraham? Ya les dije en el capítulo 18 de Génesis, también cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, él dijo, el Señor proveerá un sacrificio. Y yo creo que cuando vio ese cordero, lo vio con ojos espirituales y decir, gracias Dios, porque tú cumples tu promesa, y se alegró de ver eso. Nuevamente, Abraham no vio a Jesús solo con ojos físicos, sino con ojos de fe. Qué importante es eso. Versículo 57, entonces dice, entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Ojos físicos. Hermanos, cuando el corazón no cree, la fe siempre parece ilógica. Una bobada, ¿cierto? Versículos 58 y 59 para terminar este capítulo. Jesús contestó y les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, gracias. Pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Ok, aquí no hay parábolas, aquí no hay figuras, aquí no hay ambigüedad. Jesús dice, Él no dice yo existía, yo estaba, Él dice yo soy. Yo soy. Y qué importantes son estas dos palabras, yo soy, porque es el nombre divino de Dios. Por eso le querían tirar piedras. Hay muchas personas que dicen, Jesús nunca dijo que era Dios. Si quieres, habla con un testigo de Jehová. Te van a decir, Jesús nunca dijo que era Dios. Solo hay un Dios y Él es Dios. Jesús no es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios. Pero si Él no hubiera dicho esto, ¿por qué lo quieren apedrear? Él dijo, yo soy, la misma palabra usada en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde le respondió Dios a Moisés y le dije, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Hermanos, Jesús no solo afirma su preexistencia, me encanta que Él afirma su identidad divina de quién es Jesús, quién es el Señor. En conclusión, este pasaje nos confronta con verdades muy fuertes. Que la verdadera fe permanece en la palabra. La verdadera libertad no se encuentra en ningún otro lugar, sino solo en Cristo Jesús. Y nuestro Padre espiritual, ¿cómo se dice? Nuestra paternidad espiritual se evidencia por nuestra obediencia. ¿Estás viviendo como hijo de Dios o como hijo del diablo? Jesús es el yo soy, el Dios eterno. Y hermanos, la verdad siempre demanda una respuesta. La pregunta final no es histórica ni teológica, es profundamente personal para cada uno de ustedes. ¿Estamos permaneciendo en la verdad o resistiendo la verdad? Porque solo aquellos que permanecen en la palabra conocen la verdad y experimentan la verdadera libertad. Me encanta esta frase de David Guzik cuando él termina y dice, la libertad no consiste en la palabra libertad, ni en discursos, sino en una relación con Jesucristo, por medio de permanecer
en su palabra y de vivir como sus discípulos. Amén. Oremos. Señor, venimos ante ti, Padre, y te damos gracias, Señor, de que tenemos el honor, Señor, el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a vivir como hijos de Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, de la forma que tú nos has llamado a vivir, de acuerdo a este llamado, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, por aquellos que aún resisten la verdad, Señor, de tu evangelio, por aquellos que aún quieren vivir en la oscuridad, por aquellos que aún quieren ser esclavos del pecado, Señor. Padre, oro por toda cadena, toda adicción, Señor, toda carga y toda cárcel, Señor, de pecado que estemos viviendo, que algunos estén aquí experimentando, Señor, que tú rompas toda cadena, Señor, que tú abras toda puerta, Señor, que tú liberes a ellos, Señor. Padre, solo tú lo puedes hacer. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a hacer luz en este mundo. Padre, te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.